Bueno, ¿qué tal? Gracias obviamente a ustedes. Siempre es una alegría estar en la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ulises Bocia, yo tengo 42 años y estudié filosofía de grado y después historia económica. O sea que para mí la historia no es exactamente mi profesión o mi especialidad, si bien soy docente. Es algo que siempre está alrededor. Y también por una actividad más de interés político, intelectual, siempre vinculado a la historia argentina, y yo creo que por una cuestión generacional también que me marca a mí y a muchos, y creo que a muchos acá, que es también haber vivido toda una experiencia y una época latinoamericana donde la historia se revalorizó muy fuertemente y algunas temáticas, por ejemplo, en estos casos como el de este libro, la cuestión de la independencia, de la Revolución de Mayo, el bicentenario, los bicentenarios latinoamericanos, todo eso fue parte del paisaje para nosotros y bueno, a mí me impactó mucho toda esa experiencia, entonces también eso siempre me llevó a meterme más de lleno en este tema. Del libro hay algo que a mí me gusta recalcar, que es, bueno, primero que disfruté mucho la experiencia de hacerlo, y hay algo que a mí me gusta mucho y disfruté mucho, que es leer documentos, documentos de primera mano, que me gusta pensar que hay algo con el tema de la inteligencia artificial y la circulación de la información hoy, que será por esto de que lo viejo funciona, no sé, algo por ese lado, pero algo de encontrarte con el documento, con el lenguaje, que es un lenguaje de hace 2 siglos, que tiene modismos y formas que ya no se usan, pero en el que reconoces algo que está bueno. Y un poco traté también en el libro, a lo mejor eso genera un poco, a veces, por momentos, tiene bastante, digamos, cita y mención de proclamas, cartas, artículos de prensa, están las actas del Congreso, sobre todo las actas secretas, ¿no? Pues las otras se perdieron, pero está el resumen que hicieron de las actas. Y todo eso para mí es interesante, encontrártelo de primera mano y no leer solo la narración posterior, ¿no? Que obviamente uno, sin ingenuidad, ¿no? Hay un montón de cargas. Estos temas además estos temas me refiero a la revolución, la guerra de la independencia posterior, el Congreso de Tucumán, Manuel Belgrano, todos esos temas no son temas a los que uno llega sin creer saber nada, sino que uno llega con una carga muy fuerte previa. Entonces también la lectura directa es interesante para tratar de descubrir puntos oscuros o contradicciones o rehacer una lectura o reescribir la propia lectura que uno tiene, ¿no? Siempre hay que decir que es el mito de origen de nuestra nacionalidad, la revolución. Entonces acá uno está trabajando sobre el mito de origen y como esa carga es muy fuerte. A lo mejor en otros periodos históricos también existe siempre una narración o varias en disputa, pero en este caso esta temática es muy fuerte. Mismo sobre la colonia, ¿no? Hay una imagen, todo el tema de las revoluciones o rebeliones indígenas, bueno. Y eso, y la otra decisión de escritura que también es un esfuerzo el libro por hacer, es situarse en tratar de ayudar al lector a situarse en ese contexto. O sea, tratar de hacer una traducción espacial y temporal. Espacial porque obviamente el paisaje del virreinato, de la colonia, de América del Sur en esa época era un paisaje diferente, ¿no? Y estos temas, el plan Inca de Belgrano, está situado en un mundo que incluye como una zona muy destacada todo el mundo andino. O sea, un poco era el corazón económico, cultural. Bueno, la universidad en Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Hoy para un argentino, sobre todo un argentino rioplatense, ¿no? Imaginarse la Universidad de Chuquisaca cuesta, ¿qué era eso? Y sin embargo para muchos integrantes de la élite rioplatense de la época era un destino totalmente central en sus vidas, desde lo cultural y desde lo económico y lo demográfico. Lo mismo la experiencia de toda la revolución de Tupac Amaru, de Tupac Katari, y después todo eso que hoy uno lo ve como algo folclórico era un antecedente relativamente reciente, ¿no? 30 años antes había pasado. Había un montón de consecuencias que eran parte de sus vidas. Entonces hay algo de tratar de ponerse en los zapatos de quien estaba ahí y
hacer como si uno no supiera qué pasó después. Entonces pensar las decisiones que se toman, también esto imaginando una lectura de la historia donde los sujetos toman decisiones sin conocer un poco qué va a pasar, ¿no? Y obviamente entonces discutir, pero cómo Argentina podía haber sido una monarquía, ¿no? Podía haber habido un indígena inca, rey, y obviamente uno sabe que nada de eso sucedió, pero pensarlo como si hubiera podido ser. La utopía andina fue un mito también, que fue un mito que significó una elaboración original de las propias comunidades andinas, de la experiencia que habían vivido y sufrido en la conquista y los años posteriores, ¿no? Hay un intelectual peruano muy destacado que se llamaba Alberto Flores Galindo, que ya falleció hace un par de décadas, que tiene un trabajo hermoso que se llama Buscando un Inca, ¿no? Identidad y Utopía en los Andes, donde él trabaja, es uno de los que más trabaja y a mí más me gusta cómo trabaja, la cuestión de la utopía andina como trazando un hilo que puede permitirle interpretar una seguidilla de hechos sociales, ¿no? De revoluciones o de rebeliones o de levantamientos, sublevaciones indígenas a lo largo de mucho tiempo. ¿Y en qué consistía? Bueno, consistían en una noción de que iba a volver el Inca asesinado además, ¿no? Porque los episodios de la conquista eran icónicos, ¿no? El asesinato de Atahualpa, por ejemplo, era algo que se reproducía en la cultura, se teatralizaba, estaba pintado. Entonces, el trauma, ¿no? Del asesinato del monarca legítimo, bueno, de ahí se iba a desprender un regreso, un retorno que iba de alguna manera a reponer un equilibrio de un orden justo que había sido trastocado por la llegada de los españoles. Ese es un tema que es súper interesante porque normalmente para el pensamiento de origen europeo la utopía es algo que está en el futuro y que va a venir, ¿no? Y que hay que imaginar. Bueno, acá la utopía tenía un tiempo donde había existido, estaba atrás y además un lugar, ¿no? Y el Cusco era, ¿no? La ciudad era por ahí el centro de esa realidad. Entonces había que restaurar un equilibrio perdido producto de un trauma y de una agresión externa a esa sociedad. Por supuesto, había una idealización del pasado, ¿no? Y eso hay una reelaboración en la subjetividad indígena de aquello que había sucedido. Pero esa idealización o esa reelaboración, bueno, se había instalado y tuvo la particularidad de que, bueno, movilizó muchas sublevaciones indígenas donde había alguien que decía, yo soy el Inca, que volví y voy a restaurar ese orden. Por ahí el caso emblemático es el de Tupac Amaru, que además, siendo integrante de la nobleza indígena, aunque no de la de más alta alcurnia, era como un cacique de provincias, había otros que lo consideraban como de segundo orden, pero era parte, y había algo que la propia corona española a lo largo de la colonia no le daba validez a esa legitimidad genealógica. De hecho, a nivel legal, ¿no? Había un proceso por el cual estos personajes buscaban hacer valer su filiación ante algún tribunal que les acreditara su descendencia, y en el caso de Tupac Amaru, por ejemplo, un proceso judicial para que le reconozcan ese carácter y le otorguen un título noble, un título de nobleza, que falló, nunca lo logró, ¿no? Pero tenían un lugar en la sociedad colonial. O sea, la monarquía española en determinado momento apeló también a construir una legitimidad de esa nobleza indígena porque eran quienes administraban un poco las comunidades. Entonces, es muy complejo el papel de las comunidades indígenas en todos los procesos. A Tupac Amaru, cuando se levanta, lo combaten otros caciques indígenas y también de nobleza, digamos, de origen incaico, que son quienes lo combaten a ellos mismos. Entonces, no se trata acá de españoles contra indios. Esa imagen es mucho más variopinta, también porque fueron 300 años de colonia, ¿no? Es una sociedad que ya había un orden construido, con contradicciones muy grandes, pero bueno, y muchos matices.
Entonces la utopía andina era un poco el motor que inflamaba las subjetividades y que daba lugar a estas sublevaciones, que son algunas muy interesantes, y previas y posteriores. Pero además la utopía andina circuló también en el mundo ilustrado europeo, que esa fue la otra característica que lo empieza a unir con Manuel Belgrano, ¿no? Por ahí puede llegar. Hubo sobre todo el trabajo del Inca Garcilaso, que es un escritor de origen indio, pero educado en Europa y que vivió en Europa, en España, mestizo, que escribe como una contracrónica, ¿no? Como un intento de reescribir la historia frente a la versión oficial de los cronistas que llegaron con la conquista. Bueno, sus trabajos circularon muchísimo y se había construido, esto ya en el siglo XVIII, una imagen también idealizada y en cierta manera utópica de lo que había sido el orden inca. Entonces, cuando suceden los procesos de las independencias latinoamericanas, aparece muy fuerte en el discurso de las élites criollas una reivindicación del orden incaico anterior como una forma de legitimar la ruptura con España, ¿no? Porque bueno, había habido una usurpación de los reyes de España, de los legítimos gobernantes, que no solo eran los legítimos gobernantes, sino que el orden social que habían mantenido era muy superior al actual. Esto a nivel... Hay escritores franceses, varios que habían sido sacerdotes jesuitas, algunos expulsados de América que también lo tomaban. Hay toda una relectura europea y criolla del pasado indígena, como que también abrevaba un poco, ¿no? En la idea de que era un orden más justo y que había sido arbitrariamente detenido, ¿no? Violentamente. Cuando uno habla de la revolución de Tupac Amaru, en realidad es un ciclo de revoluciones, son varias y no necesariamente coordinadas entre sí en todo el mundo andino, entre 1780 y 1783. Está el caso de Tupac Amaru y después, que es muy sanguinariamente torturado, él y casi toda su familia, y después hay otros líderes, ¿no? Tomás Katari, que es uno previo incluso al levantamiento de él, ya más en la zona alto peruana, o sea, más hacia el sur, y el caso de Tupac Katari, que ahí se produce un episodio emblemático de ese momento, que es el sitio, el Cerco de la Paz, que dura varios meses, miles de muertos, una situación de un enfrentamiento social muy radicalizado, pero donde se pone en juego una variedad de demandas, de conflictos y de proyectos, ¿no? Hay un proyecto más vinculado a Tupac Amaru que, por lo menos en un inicio, presenta una idea de generar alianzas entre sectores también criollos de la sociedad colonial frente a las arbitrariedades. Incluso no necesariamente contra el rey en un primer momento, eso va sucediendo a medida que avanza todo el proceso. Pero fracasa ese intento de alianza con sectores criollos, en el cual siempre el lugar de hegemonía, digamos, era el lugar indígena, pero más amplio. Y otros sectores más de enfrentamiento de castas, de guerra de castas, que sobre todo simboliza la figura de Tupac Katari, de Bartolina Sisa, que era su compañera también. Y ese imaginario de un proceso que empieza con una serie de demandas más amplias, pero que termina radicalizándose y dando lugar a una guerra de castas, es un imaginario que tiene después mucho peso en las revoluciones de la independencia, porque siempre está el temor a que se desate y se vaya de las manos nuevamente lo que los sectores criollos estaban tratando de conducir, ¿no? hacia determinado lugar. Lo que hay que tener en cuenta es que esto es algo que yo creo que está medio perdido en el relato sobre la Revolución de Mayo, y no casualmente, es que la retórica indigenista era una retórica habitual, de uso muy frecuente. Alperín Dongui, el historiador, él es uno de los que lo retoma, ¿no? Como hace hincapié sobre la presencia de este discurso indigenista en los líderes criollos del Río de la Plata, sobre todo. Siempre hay que pensar que el virreinato del Río de la Plata incluía al Alto Perú, ¿no? O sea, la ciudad de Potosí no eran
cosas ajenas, era algo fundamental para el devenir de la revolución. Entonces la narrativa indigenista era parte del discurso oficial de la revolución. Eso es así, por eso en el himno nacional argentino, en la versión amplia original, está presente, se recupera la cuestión inca, pero no solo. Y hay una cantidad de trabajos de los principales líderes revolucionarios en los que está muy presente. Mariano Moreno fue a estudiar a Chuquisaca, él estudia Derecho en Chuquisaca, entonces su disertación con la cual termina sus estudios es una disertación que marca la contradicción entre las leyes sancionadas por la Corona de España relacionadas con el mundo indígena y la realidad marcada por el tributo, ¿no? Marcada por la encomienda, por la mita, por las formas muy salvajes de explotación de la mano de obra indígena que existían y que no eran algo secundario. La minería potosina, que era un poco el corazón económico, la principal actividad económica, que además había crecido mucho en esa época, se basaba fundamentalmente en la mano de obra aportada a través de la mita por las comunidades indígenas. Entonces era un tema, digamos, de la centralidad del funcionamiento de la sociedad económica. Bueno, esa realidad que él se encuentra, evidentemente no tenía poco que ver con las supuestas normas que debían regir. Entonces ahí hay también un intento de marcar las contradicciones y de también denunciar la situación, ¿no? Lo mismo uno encuentra en Monteagudo, a quien se le atribuye un trabajo que circula en 1809, porque en 1809 hay como un antecedente de la revolución en el Río de la Plata, en el Alto Perú, y bueno, ese diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, lo que tiene interesante es cómo ya empieza a verse ahí el lugar de legitimidad, de autoridad equiparado, ¿no? Entre el último Inca reconocido previo a la conquista, y Fernando VII, ¿no? Como que estaba preso por Napoleón. Entonces, dos monarcas que habían sido invadidos y que estaban injustamente presos, ¿no? Ahí ya hay algo que empieza, es interesante porque si bien se reconoce a Fernando VII como un monarca invadido, injustamente preso, al mismo tiempo se lo equipara con Atahualpa, ¿no? Entonces también está bueno como una contradicción al interior de la propia narrativa dominante colonial. Y después hay una experiencia más práctica, de política práctica, muy interesante, sobre todo de Castelli, porque cuando la revolución inicia, por este carácter tan importante que tiene el Alto Perú, las expediciones militares al Alto Perú son de primer orden, son varias, y siempre fracasan, ¿no? Castelli, que encabeza al principio de la revolución la expedición, bueno, él hace un acto famoso en Tiahuanaco, en la ruina de Tiahuanaco, el 25 de mayo de 1811, que coincidía con un año del 25 de mayo de 1810 y con 2 años del punto de partida que él le daba al proceso, incluso en el propio texto, Castelli y también Monteagudo, que era su secretario, de la proclama que emiten, ponen segundo año de la libertad, o sea, ya hay un reconocimiento de lo que había pasado en 1809 en esa zona. Bueno, ellos ahí hacen un acto que busca explícitamente enlazar el pasado indígena incaico con el presente de la Revolución de Mayo, con el objetivo de sumar, de involucrar a las comunidades indígenas en el proceso revolucionario, muy explícito, ¿no? Como la idea de, para ganar esta guerra que empezaba, o para sentar el dominio revolucionario en esta zona, bueno, buscar poner a las comunidades indígenas de su lado, a través de también un discurso igualitarista muy fuerte, de finalmente terminar en el punto de vista jurídico la diferenciación de castas propia de la sociedad colonial, ¿no? La denuncia del tributo. También Belgrano, cuando había estado en el Paraguay, tiene algo interesante también, un reglamento para reorganizar las ex misiones jesuíticas, donde también hay reivindicaciones de ese tipo. Y finalmente va a ser en la Asamblea del año 13, donde se le pone un poco fin desde el punto de vista jurídico, a los instrumentos de la explotación de la mano de obra indígena más marcados. O sea, Belgrano vuelve de Europa con un fracaso de su misión diplomática. Él había ido junto con Rivadavia a buscar
algún noble europeo que pudieran coronar en el Río de la Plata para darle legitimidad a la nueva entidad que estaba surgiendo antes de la declaración de la independencia, pero ya con eso en la cabeza, en un contexto en el que había sido derrotada la Revolución Francesa, Napoleón, o la última parte, digamos, la herencia de la Revolución, Napoleón había sido derrotado, y las monarquías absolutas habían logrado reponerse en un lugar de dominio. También en España, ¿no?, donde Fernando VII también había vuelto al trono y además había desautorizado todo el movimiento liberal que había surgido cuando había estado detenido en la resistencia contra los franceses. Entonces el absolutismo estaba restaurado en Europa muy fuertemente. Entonces, bueno, Belgrano dice, ya no hay espacio para que nos reconozcan si optamos por un gobierno republicano. Estaba Estados Unidos, por supuesto, que también era la referencia republicana principal, ¿no? Pero en toda Europa el mapa político había cambiado. Entonces él va al Congreso de Tucumán a hacer un informe ante los diputados de tucumanos que están en Tucumán y le dice, bueno, hay que hacer una monarquía, pero una monarquía temperada, llamada una monarquía constitucional, ¿no?, al estilo inglés, digamos, por decirlo así. Una monarquía que también incluya algún marco representativo. Pero no encontraba ningún noble europeo que quisiera cumplir con ese rol. Entonces, vuelto de su viaje, la solución que encuentra, y así la plantea en una sesión secreta ante los diputados en Tucumán, es buscar un descendiente de los incas para nombrarlo rey, ¿no? Ese es como el gran paso inédito que él presenta en ese momento. Porque una cosa era la narrativa, ¿no?, qué hermosa era la sociedad inca 300 años atrás, qué justos sus gobernantes, qué sabias sus leyes, todo lo que se trasluce en los discursos, pero distinto era que un inca de carne y hueso fuera el que tuviera la lapicera, digamos, ¿no?, como se dice ahora acá, el que firmara la resolución. Entonces, ahí hay un salto interesante. El plan Inca no es un invento 100% de Belgrano, había antecedentes. De hecho, había un plan escrito que uno puede encontrar en la experiencia de un personaje así tipo un Forrest Gump de la época, que era Francisco de Miranda, que estuvo presente, tiene una vida muy cinematográfica, y una de las cosas que había hecho era presentarle una especie de plan Inca a los gobernantes de Inglaterra. Plan Inca, en realidad lo que decía era, él quería que lo apoyen en un proyecto de independencia de América, bueno, que el gobernante se llamara Inca y que algunos otros cargos tomaran nombres propios de la tradición política del Tahuantinsuyo, de la tradición inca. Pero era solo el nombre. Acá Belgrano lo que dice es, busquemos a uno de sus descendientes, que están vivos, existen, y que habían protagonizado una revolución 30 años atrás, ¿no?, que es el otro elemento. No es que eran gente 100% integrada a la vida colonial, sino que eran esas mismas comunidades indígenas con esa misma utopía andina, bueno, habían llevado adelante una serie de revoluciones. Entonces Belgrano dice, lo que tenemos que hacer es buscar a uno de ellos y nombrarlo rey. Rey de un reino cuyas fronteras no eran la Argentina actual tampoco, pero tampoco se sabe bien cuáles eran, porque la independencia que se declara 3 días después de que Belgrano hace esta propuesta, él dice, declaremos la independencia y hagamos una monarquía inca, ¿no? Ese es su informe, el 6 de julio de 1816. Y el 9 de julio se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Entonces, ¿cuáles eran las Provincias Unidas? Bueno, eso era parte del proceso que tenía que ir dándose. Entonces, bueno, empieza un debate, obviamente, en el Congreso. Cuando Belgrano plantea esto, él cuenta que él mismo se exaltó, se emocionó, lloró, haciendo como que... Porque, claro, uno de los argumentos es la justicia de reponer aquello que había sido dañado 300 años atrás por la conquista. Pero otro argumento era evitar una nueva revolución indígena. Mejor integremos toda esta parte de la sociedad, muy importante cuantitativamente, integrémosla porque esa es la mejor manera de que esta nueva entidad que tenemos que crear sea más estable. Y bueno, se produce un debate. Primero todos lo aplauden, casi que lo aclaman. Alguno dice, se aprobó por aclamación, nadie dijo nada, y hay documentación que respalda eso. Pero después empieza una discusión, poco a poco. Y hay algunos diputados que empiezan a insistir,
¿no? Ahí a decir, bueno, votemos porque veían que podía haber una mayoría. En un contexto en el que la monarquía, que hoy uno lo ve como algo muy exótico para la tradición argentina, parecía ser un buen remedio a la tendencia a la disgregación política, que era lo que venía sucediendo en el proceso revolucionario, ¿no? Siempre hay que recordar que el Congreso de Tucumán se convoca como una manera de rescatar al proceso revolucionario, porque el Directorio Supremo, que era la autoridad general que existía, había caído, y había un proceso de autonomías crecientes de las distintas, lo que llamaríamos provincias, ¿no? A veces ciudades dentro de una entidad que querían también independizarse. Entonces el proceso era lo que ellos llamaban la anarquía, que tenían mucho miedo a la anarquía, ¿no? Y la autoridad central era la manera de evitar la anarquía. Entonces la monarquía temperada, no absolutista, parecía ser una manera de un buen remedio frente a una situación muy adversa. Congreso de Tucumán declara la independencia en un momento súper defensivo, donde las fuerzas militares realistas avanzaban en toda América. El único foco revolucionario que nunca había sido derrotado en todo el proceso es el del Río de la Plata. Entonces no es que estaban en un momento de consagración y de victoria, sino de preocupación y muy defensivo. En ese contexto la monarquía era algo que todos veían como algo razonable. Lo que no veían como razonable era elegir un inca, y lo que veían como menos razonable los que estaban alineados con Buenos Aires era que la capital de esa nueva monarquía, en lugar de estar en Buenos Aires, estuviera en el Cusco, que era el corolario de la propuesta de Belgrano, que le hace explícita a un diputado catamarqueño, Acevedo, ¿no? Enseguida. Y claro, eso cruzó el debate sobre la forma de gobierno con el debate sobre las críticas a Buenos Aires, el centralismo porteño, los privilegios, ¿no? de económicos, y eso generó el gran conflicto. O sea, los porteños estaban dispuestos a votar solo la parte de la monarquía, pero no las otras partes, los diputados porteños. Ahí empezó un debate que rápidamente, en el Congreso duró varias sesiones, está documentado lo que cada uno argumentaba, no están las actas que se perdieron, esa cosa trágica nuestra de que es increíble que no tener las actas de un momento como ese, pero sí hay un órgano de prensa que publicaba lo que pasaba en el Congreso, entonces hay como un resumen, ¿no? Esa discusión dentro del Congreso, primero en un momento se abrió al público, la gente podía ir a presenciarla. Después se abrió a los ejércitos, porque Belgrano rápidamente dice, habla con Güemes y con otros jefes, que esa era la zona, la frontera bélica más fuerte, ¿no? Entonces estaba todas las guerrillas en Alto Perú, y habla con ellos y bueno, dice, empecemos a instalar ante las tropas que se viene un inca que va a volver y que esta nueva entidad que estamos independizando la va a gobernar un inca, como una manera también de buscar el entusiasmo de las comunidades indígenas y de sumarlos. Entonces se empieza a hacer público, se empieza a discutir. Y además de eso, también se hace publicar Belgrano mismo, primero de manera anónima, después se los sinceran, en la propia prensa de Buenos Aires, una serie de artículos para discutirla, para argumentar a favor de la cuestión. Se firma con un seudónimo, pero después se reconoce que había sido un artículo enviado por el propio Belgrano, donde se argumenta largamente y se empieza un debate, porque otra parte de la prensa, hay que pensar en una sociedad obviamente con niveles de iletrados muy altos, ¿no? Muy pocos podían leer, pero los periódicos se leían en voz alta, circulaban y eran una manera por donde se expresaba la politización de la sociedad, que en el caso de Buenos Aires era muy alta. La revolución había desatado un proceso de mucho involucramiento de los sectores populares, de mucha politización, de mucha discusión, participación política. Entonces empieza una discusión muy grande, que no es solamente la cuestión inca, sino también sobre la monarquía. Hay una presencia de las ideas republicanas asociadas al igualitarismo importante entre los sectores populares del Río de la Plata. También toda la experiencia artista, por ejemplo, era fuertemente republicana. Y lo que después sería el federalismo porteño tiene un componente también republicano muy fuerte, por ejemplo la figura de Manuel Dorrego. Empiezan a participar de esa discusión que se expresa en artículos de prensa, en debates entre los distintos semanarios o quincenarios que salían, y donde se argumenta mucho sobre por qué. En realidad se desarrollan los argumentos sobre todo que Belgrano había planteado, ¿no? Y las contras que en el Congreso de Tucumán
demoran como un mes y medio en aparecer hasta que finalmente aparecen. Algunas relacionadas con la dificultad para encontrar un heredero, otras relacionadas con que cuestionaban la expectativa de que las comunidades se sumaran a la revolución por hacer esto, con que las revoluciones de Tupac Amaru habían fracasado. Bueno, hay una cantidad de argumentos dando vueltas, pero todo eso se hace público y dura alrededor de 6-7 meses hasta enero de 1817, en que encontramos la última aparición en la prensa del debate. Es interesante porque no hay ningún documento, o sea, no es que Belgrano cuando hace este planteo dice, para mí el mejor es este, o tenemos tres, pensemos cuál es mejor. No hay referencias, o por lo menos no nos llegaron a nosotros las referencias explícitas de quienes tenían en su mente. Entonces, bueno, los historiadores posteriores fueron haciendo hipótesis. Hay una bastante particular de un cura, un sacerdote, Jiménez de Manco Cápac, se hacía llamar él, porque obviamente todos buscaban mostrar la afiliación incaica, que es un cura que se suma a los ejércitos, a la expedición de Alto Perú, y que es una especie de agitador indígena, muy radicalizado. Enseguida tiene problemas con sus jefes militares, un agitador que está presente desde 1808, 1809, ahí se encuentra documentación de su actividad, hasta 1815. Pero para mí, después de 1815, no sabemos más de él. Pero bueno, hay algunos que piensan que era un posible candidato porque, entre otras cosas, hay registro de una proclama escrita por él de 1814, donde hay un adelantamiento de este planteo muy directo, muy transparente. O sea, hay un plan inca de él que lo presenta a través de una proclama de circulación popular, digamos. Pero bueno, no hay otras referencias. Después está un personaje interesantísimo que es el Inca Yupanqui, famoso Dionisio Inca Yupanqui, que era un diputado en las Cortes de Cádiz, que las Cortes de Cádiz en sí mismos son también toda una historia, porque claro, cuando lo apresan a Fernando VII y arranca la resistencia española frente a la invasión francesa, Napoleón pone a uno de sus hermanos como rey y empieza el proceso de resistencia. Se crea una corte, un parlamento que resiste en España, ¿no? Y para ese parlamento no son solo diputados de España, sino que convocan también diputados americanos, poquitos, pero los convocan. Entonces, representando al Perú, aparece Yupanqui, ¿no? El Inca Yupanqui, que era también con ascendencia incaica, pero mestizada ya, y sobre todo desde el punto de vista cultural, en su educación. Era un militar, alguno lo puede comparar con la trayectoria de San Martín, porque también combatió, siendo americano, después combatió contra los franceses, que es una especie de intelectual influenciado por el iluminismo, por las ideas de la Revolución Francesa, pero también con una pata en la realidad americana. Él hace intervenciones que son muy famosas en ese parlamento, le dice ningún pueblo que oprime a otro puede ser libre, se identifica a sí mismo como americano, como inca, como peruano. O sea, hay en la figura de él hay una síntesis interesante y obviamente un protagonismo político. Entonces también es una figura que algunos pensaban, bueno, a lo mejor podía haber sido alguien a presentar como posible monarca, ¿no? También es interesante que tiene algunos conflictos con las propias comunidades indígenas, porque tampoco es que era un representante de la nobleza incaica en España, era un personaje más inorgánico, digamos, y interesante. Y después está el que es considerado por la historiografía el principal candidato. Esto porque Bartolomé Mitre, que escribe uno de los libros más importantes de la historiografía argentina, que es la historia de Belgrano y la independencia, esto lo escribe en tandas, porque lo va ampliando el libro, pero lo escribe en la segunda mitad, digamos, del siglo XIX. Ahí él recupera la idea del plan inca. El libro trabajó bastante eso.
Pero además dice directamente que el candidato de Belgrano era el medio hermano de Tupac Amaru, que era el único que había sobrevivido de toda su familia a la represión desatada en 1780. ¿No? Cuando después lo matan a Tupac Amaru, matan a toda su familia, y matan a gran parte de su familia de una manera muy salvaje, muy tremenda, y solo sobreviven dos, un niño y él. El niño muere poco tiempo después, pero él, para 1816, o sea, pensemos 35, 36 años después, todavía estaba preso en España, ¿no? La vida de Juan Bautista Tupac Amaru que está publicado en libros muy buenos de la Biblioteca Nacional, donde están las memorias que él escribe y varios trabajos que se apoyan en las memorias para trabajar esta idea, ¿no? El de un historiador, sobre todo Eduardo Astesano, vinculado a la tradición de la izquierda nacional. Juan Bautista había logrado sobrevivir 35 años preso en España y en realidad en el norte de África, porque bueno, es esa zona de Ceuta, ¿no?, que España tiene allá, pero que era en su cuerpo un hilo de continuidad entre la revolución de Tupac Amaru y el proceso independentista latinoamericano, ¿no? Es muy simbólico que apelen a él, porque los otros candidatos todos estaban vinculados de alguna manera al mundo indígena, pero él directamente era la continuidad del proceso tupacamarista en la propia revolución de independencia. Muy viejito, obviamente, porque ya era grande, pero bueno, ahí estaba. Y de hecho, Juan Bautista, unos años después, por los avatares de la propia revolución en España, ¿no?, retoman fuerza las ideas liberales en determinado momento y logra una amnistía, y él finalmente puede volver y bueno, viene a Buenos Aires, donde escribe, publica las memorias. El gobierno de esa época le da un dinero para que sobreviva a cambio de que escriba las memorias, se escribe, y finalmente es enterrado en la Recoleta, en algún sitio que no conocemos, porque bueno, quedó lo pasó el tiempo por encima y no se sabe, pero sí se sabe que fue enterrado en la Recoleta. El texto es súper interesante de las memorias, pero más allá de eso, en relación con el plan Inca, bueno, Mitre da a entender que ahí hasta se burla un poco, porque Mitre obviamente es muy hostil, ¿no?, a esta idea. Se burla un poco de que era una especie de sombra de rey, porque claro, no solamente era muy viejito y era un tipo solo, sino que era un tipo que estaba preso de la corona española. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar rey a alguien que es un preso del rey del que nos queremos independizar? Bueno, pero creo que lo más interesante ahí es la ligación directa con la experiencia de Tupac Amaru, ¿no? Si hubiera sido él el elegido. De Mitre fue también un hallazgo leerlo para mí, porque uno también tiene una cantidad de preconceptos, ¿no?, de quién es Mitre, y el libro está muy bueno, Historia de Belgrano. Es muy bueno desde el punto de vista de que hay un esfuerzo de elaboración historiográfica que hay que estudiarlo, hay que leerlo, y en todo caso cuestionarlo, pero leerlo. Por ejemplo, sobre el plan Inca hay un capítulo entero dedicado al tema. Hay documentación que aporta al tema. Él, de alguna manera, fue el que más trabajó la documentación. Siempre queda la duda de cosas que a lo mejor descartó porque no le venían bien al relato que quería construir y que se perdieron, pero que las pudo haber conocido. Por eso también lo de que el candidato era Juan Bautista tiene un crédito que lo diga él, es diferente a que lo diga un historiador 150 años después, como sucedió con los otros casos, porque, bueno, a lo mejor vio documentación que uno después no pudo conocer. Pero bueno, Mitre explícitamente habla de que en el discurso, en la narrativa de los revolucionarios, estaba la construcción de la identidad de causa. O sea, la causa era la misma, la causa de los que resistieron la conquista y de los que resistían la conquista, ¿no? Por ejemplo, los que estaban con Tupac Amaru, con la causa de los criollos independentistas. Era la misma causa. Es lo que uno encuentra cuando uno ve la documentación de los discursos, las narrativas revolucionarias. Y lo que él dice es esto es un error total, esto hay que romperlo,
y era un delirio. De hecho usa palabras muy duras contra Belgrano y contra el Plan Inca, muy duras, que era totalmente delirante. No solo impracticable, sino equivocado, totalmente equivocado. Lo que había ya no era el pasado indígena, no era ya una utopía a la que volver, en el mundo de Mitre, ¿no? Sino que era en realidad el salvajismo que había que dejar atrás. Entonces, lo interesante que uno ubica a Mitre en ese lugar, y la figura intelectual por ahí más enfrentada con Mitre, que es Juan Bautista Alberdi, pues, enfrentada por distintos episodios de la historia nacional, ¿no? Muy duramente enfrentada. Sin embargo, encuentra que en esa lectura de ese país que se empieza a construir mirando Europa, bueno, había una coincidencia, ¿no? También para Alberdi que escribe las bases previas a la Constitución, uno ahí encuentra también algunos fragmentos muy contundentes mostrando que la revolución era lo que venía de Europa y lo que había que incorporar era lo que venía de Europa, y todo lo que era previo en América había que dejarlo atrás. Muy explícitos, muy duros en ambos casos. Y es interesante esa coincidencia porque de dos personajes que son antagónicos en muchas otras cosas, pero marcan otra etapa, ¿no? Incluso Alberdi llega a decir los próceres, ¿no? los que lideraron la revolución fueron muy buenos para liderar la revolución, pero no nos ayudan para construir el país que necesitamos construir. Entonces, permanentemente la cuestión de la identidad de causas hay que darla de baja. Ese es un nudo, ¿no? Después está toda la... Por ahí uno puede incluir a Sarmiento, ¿no? La mirada de civilización y barbarie. Está todo atravesado por un contexto intelectual, ideológico de gente que tiene el mérito histórico impresionante de imaginar una nación y fundarla y en una parte significativa concretarla, ¿no? Esa generación fue una generación intelectual y política que tiene un papel muy grande en la historia argentina. Respecto de la cuestión indígena, bueno, no es casual que uno después encuentre los procesos, ¿no? Del genocidio en la Patagonia, el genocidio menos visible, pero quizá más sanguinario en el Chaco, ¿no? A lo largo después de varias décadas. O sea, la ocupación del territorio pasando por encima de la población indígena existente. Eso rima, se juega perfectamente con esta mirada de una nación construida a espaldas de su pasado indígena, con la paradoja de que los que dieron lugar a esa nación tenían la mirada contraria, ¿no? No solo Belgrano, porque también hay que decir que no fue una locura de Belgrano, sino que gente como San Martín también apoyó este plan, bueno, Güemes ya lo nombré, gran parte de los diputados, o sea, era algo que el Plan Inca no fue una propuesta exótica que se le rieron en la cara a Belgrano cuando la dijo. Llamó la atención, sorprendió, pero fue algo que encajaba con una manera de mirar lo que ellos estaban haciendo. Y en cambio, ya 50 años después, 60, 70 años después, la mirada es totalmente contrapuesta. Inclusive uno en Alberdi encuentra un rescate de la tradición más política federal, ¿no? El involucramiento de él, el cuestionamiento de la guerra del Paraguay, o sea, un involucramiento con los intereses de los sectores populares del momento, pero respecto de la cuestión indígena, una distancia muy grande, una oposición muy fuerte. Así que sí, y después eso continúa, ¿no? Continúa porque las narrativas indígenas, la idea de la identidad de causa entre las independencias latinoamericanas y, por ejemplo, las revoluciones tupacamaristas previas, es una idea muy posterior, que se recupera, reaparece. Por ejemplo, en el bicentenario de las independencias, acá en la Argentina está la Galería de Patriotas Latinoamericanos y aparece una imagen de Tupac Amaru. Eso que aparece ahí es el resultado de que hubo una reintroducción de Tupac Amaru como un precursor de las independencias, pero esa reintroducción es muy posterior, ya a mediados del siglo XX, está relacionada con algunos movimientos nacionales y populares latinoamericanos, andinos, y también siempre contradictoria, nunca del todo fácil. De hecho, al día de hoy uno puede ver en algunos países con presencia indígena, andinos, contradicciones grandes entre proyectos políticos más asociados
a la tradición indigenista y otros más de tipo nacional popular, pero desvinculados un poco del indigenismo. Por ejemplo, el caso de Ecuador es muy visible eso, pero también en Bolivia, en el Perú. Digamos que el debate ese sobre la identidad de causa atraviesa un poco la historia latinoamericana. Bueno, o sea, las memorias de Juan Bautista Tupac Amaru se llaman El dilatado cautiverio bajo el gobierno español, ¿no? Por esto de los 40 años de prisión. Y hay un fragmento que a mí me parece muy interesante. Gran parte del texto es un relato de lo que a él le sucedió, ¿no? Que vale la pena leerlo porque tiene momentos terribles. Pero también tiene como un aparato, uno encuentra marcas de una forma de mirar el mundo y presencia de ideas, ¿no? Más un marco conceptual que organiza un poco el relato. Y sobre eso me parece interesante unas oraciones que voy a leer, donde dice así: dice, la naturaleza, me decía a mí mismo, nos impele hacia la libertad, y la experiencia de los siglos solo nos mostrará al hombre esclavo. Esta es como una marca típica, ¿no?, de la época. O sea, naturalmente los seres humanos nacemos libres, pero sin embargo hay esclavitud por todos lados, ¿no? Entonces hay que trastocar la realidad. Se parece mucho al inicio del contrato social de Rousseau, esa idea, ¿no? Está muy fuerte. Y dice Juan Bautista, dice, sus derechos, estando escritos en su corazón, en la historia solo estará su humillación. Dice, Cortés y Pizarro, ¿no?, los conquistadores, el símbolo de la conquista, someten una nación virtuosa, feliz y rica, asesinando a sus reyes, cegando a sus naturales por horrores espantosos, y la Europa toda reconoce esta adquisición por legítima, ¿no? Ahí aparece la utopía, ¿no? La idealización de lo que existía antes y la denuncia de la conquista, reconocida por Europa, que la reconoce como legítima, recibe riquezas ensangrentadas como un bien agradable a su codicia, acá, ¿no?, la idea de la sangre vinculada, ¿no?, a la extracción de minerales y a la riqueza, y dice, y toda la obra es bendita por un santo padre y sus sucesores, ¿no? Ahí el rol también de la propia iglesia, el papa, que finalmente es el que le intenta dar legitimidad al dominio español en América, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser, no? Qué interesante que aparece, que Juan Bautista Tupac Amaru, aparecen en las ideas iluministas fuertes, ¿no? Esta idea de la libertad como un hecho natural, un derecho natural de los seres humanos, pero a la vez aparecen desde la mirada de alguien que enjuicia a Europa y enjuicia el origen de esas ideas, ¿no? Porque claro, hay una tradición en América Latina iniciada por ahí por Fray Bartolomé de las Casas, contemporánea a la conquista misma, de denuncia de los horrores de la conquista, pero es la conciencia de un europeo que denuncia lo que ve en América, ¿no? Una contradicción entre lo que ellos dicen, cómo se explican la evangelización, ¿no? Bueno, toda la salvación del otro y la realidad de lo que en los hechos está sucediendo. Acá la voz que habla ya no es un europeo crítico, sino que es un indígena americano que recibe las ideas europeas, se las apropia, pero también las cuestiona de una manera muy radical, el dominio político, la explotación económica y la justificación religiosa, ¿no? Entonces me parece interesante como ese lugar, ¿no?, donde ya el que toma la palabra no es el propio europeo crítico, sino el americano, que no es que está cerrado a la influencia de las ideas europeas, pero que las reelabora desde un lugar de máxima radicalidad y de máxima crítica. Es un texto lindo que tiene una densidad por momentos y después tiene un testimonio también, ¿no?, muy interesante. Hay momentos que a mí me recordaba la literatura vinculada a los genocidios del siglo XX, ¿no?, que también, obviamente, eso está en nuestro contexto actual, pero uno lee las cosas sobre la dignidad humana, ¿no?, sobre qué pasa, cómo reaccionan los otros frente a lo que te pasó. Un texto que vale mucho la pena leer.